alguna que me diga. Sí. Y ahora sí. Listo, ahora sí. ¡Aleluya! ¡Qué dicha! Tiffy, solo tengo un problema. Dime. Dame un momento que creo que ese problema solo lo puedo solucionar yo de aquí. Eh, Iniciar grabación. Ok, ok, ahora sí. Ok, chiquillas, y leo para ustedes por acá. Lina, yo tengo Génesis 37, pero no sé el versículo. Lina, ¿estás sin audio, Lina? Perdón, perdón. Vamos a orar para empezar la reunión. Entonces, creo que ya Dios primero estamos ya grabando. Entonces, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor para que Él tome el control. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí reunidas, compartiendo, Señor, tu palabra, Padre. Ponemos esta reunión en tus manos para que tú traigas luz a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que nos enseñes, para que nos instruyas, Padre, para que nos ayudes, Señor, a conocerte más, a enamorarnos más de ti, Señor, y a poder seguir creciendo, Señor, en tus caminos, Padre, que son buenos, agradables y perfectos. Tomo un ratito, Señor, para poner, Señor, toda la situación que se está viviendo en Venezuela, en Colombia, Señor. Y sé que también en otros países que desconocemos, Señor, donde sabemos que la tierra gime, Señor, y Padre, hay hoy muchas personas que están necesitando, Señor, que tu misericordia les alcance, Padre. Y yo clamo a ti, Señor, para que seas tú, Señor, permitiendo que todos estos procesos tan difíciles por los cuales pasamos, Señor, siempre nos acerquen a ti, Señor. Ayuda a cada persona, Señor, en Colombia, en Venezuela, Señor, para que las personas puedan tomar el rumbo nuevamente de sus vidas, Padre, para que no les haga falta nada, Señor, y sobre todo, Padre, que no les haga falta la esperanza y la fe, que es el motor que nos mueve día con día, Señor. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te damos la gloria, la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amores, entonces esta enseñanza que se llama Perdón que sana, cuando libero a mamá, me libero yo. Nosotras hemos hablado varias veces en Brilla sobre el tema de el perdón, ¿verdad? Lo hablamos en el mes del Día del Padre, donde también tocamos este tema, la importancia de lo que significa el perdón. Y yo creo que es un tema que hay que estarlo tocando porque es un tema que tenemos que reconocer que definitivamente nos cuesta demasiado. No es algo que uno puede agarrar y decir hoy, sí, ya perdoné y listo. No, es todo un proceso que se va llevando poco a poco. Y a veces creemos que perdonamos, que decidimos, que ya perdonamos y cuando nos damos cuenta, todavía hay por ahí cositas que se siguen removiendo y que siguen doliendo. Entonces leo para ustedes. El perdón no niega el dolor, lo pone en las manos de Dios. Sanar la relación con mamá empieza al permitir que Dios sane nuestro corazón. En Cristo no vivimos definida, perdón, en Cristo
No vivimos definidas por la herida, sino por nuestra identidad como hijas, ¿verdad? Eso es otro tema que hemos trabajado muchísimo acá en Brilla, que es la identidad. Eh, Aquí puse el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El objetivo de esta enseñanza específicamente es comprender que perdonar a mamá es todo un paso de obediencia, de sanidad y de libertad. Créanme, frente a ustedes ha tenido que vivir este proceso porque yo les he contado que yo soy huérfana de mamá y por muchos años de mi vida traté de hacerme muchísimas preguntas, preguntas que hoy no tienen respuesta y que tal vez nunca las voy a tener o tal vez las voy a tener más allá del cielo. Pero créanme que esto ha sido un proceso para mí extraordinario, ¿verdad? Porque hoy puedo decir extraordinario porque puedo decir que ya estoy sana de esa herida gracias a mi Padre Celestial. Y sé que es difícil, sé que poco a poco, es poco a poco y es poco a poco. Y aunque hayamos tenido a mamá, ¿verdad? Y mamá haya estado con nosotras y nos haya visto crecer, pues somos padres imperfectos y siempre nos equivocamos y sé que de alguna manera mamá pudo haber causado una herida en tu corazón o porque te dio mucho, o porque te dio poco, porque muchas veces damos demasiado y no crean, a veces dar demasiado también nos lleva al error, ¿verdad? La vida siempre es de equilibrios y la línea es tan delgada en irnos a un extremo o al otro y siempre cometemos tal vez el error de irnos a un extremo o al otro. Pero lo lindo es que en el Señor todas esas cosas pueden ser sanadas, ¿verdad? Entonces, bendito sea Él que lo tenemos. Ay, perdón, discúlpeme, me salí. Ok, y leo para ustedes, reconociendo la herida. Muchas heridas con mamá nacen de palabras, ausencia, exigencias o expectativas no cumplidas. Lo no sanado suele manifestarse en enojo, rechazo, culpa o dureza emocional. Nombrar el dolor delante de Dios es el inicio de la sanidad. Y mis amores, es muy importante, y yo les he dicho muchas veces, con Dios no hay que vivir con caretas. Con Dios, a Dios nos tenemos que presentar desnudas. A Dios hay que llevarle nuestro corazón tal y como Él está. A Él no tenemos que ponerle las cosas bonitas como lo hacemos con las personas. No, a Él hay que decirle las cosas como realmente las sentimos. Y yo creo que ese es el inicio, poder tener la confianza de llegar a los pies del Señor y decirle, yo me siento así, 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 y tener esa confianza de saber que hoy lo tenemos a Él para poder trabajar en esta área de nuestra vida. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Reflexión, Dios no te pide fingir, sino atraer a su presencia, ¿verdad? Entonces es importante entender que parte de la sanidad es llevar esa herida a la presencia de Dios. Y aquí ya vamos a entrar como en materia del tema. ¿Qué es perdonar y qué sí es perdonar? Y yo escogí la lectura de Génesis 37 porque José, la historia de José no es específicamente un tema con la mamá. Con José el tema es con su familia, con sus hermanos, pero es muy, muy, muy similar a lo que nosotras podríamos haber vivido aún con nuestra mamá
o aún con cualquier familiar, porque estos temas, igual que el de papá, se lleva igual a cualquier relación, aún a la relación de pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es perdonar? Y vamos a leer, leo para ustedes, perdonar no es aprobar lo que pasó, negar el dolor, quedarse sin límites sanos, ¿verdad? Porque a veces creemos que yo tengo que perdonar y no tengo que poner límites y tal vez la otra persona es una persona que no está sana, es una persona que es nociva, que es tóxica y a veces te sientes mal porque dices, no, es que lo perdoné, pero es que ¿cómo le pongo límites? Es mi mamá. Pero mis amores, a veces es necesario poner límites por el bien personal de uno, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender que yo estoy en los caminos del Señor, tú estás en los caminos de Dios, tú estás buscando sanarte, pero la otra persona no está en la misma sintonía tuya, ¿verdad? Entonces, uno digamos que, yo siempre he dicho, uno no se puede sentir más sano que nadie, ni mucho menos, ni más que nadie, pero digamos que no estamos en la misma condición porque uno va subiendo ahí escaloncitos, escaloncitos, escaloncitos. Entonces ya hay un crecimiento en uno y el Espíritu Santo va haciendo una obra en uno que la otra persona no. Entonces, de una u otra manera, siempre hay que poner límites porque los límites son sanos. Perdonar sí es soltar la deuda emocional, renunciar a la venganza y entregar la justicia en las manos de Dios, ¿verdad? O sea, nosotras nunca por ninguna razón debemos tomar venganza en nuestras manos. Y yo creo que parte de uno darse cuenta de que uno es un cristiano maduro y eso es un fruto, o sea, yo me doy cuenta que yo soy una cristiana madura cuando tengo la capacidad de perdonar a los demás. Cuando usted se dé cuenta de que usted puede perdonar a las personas con más facilidad, usted dice, ah, puchica, de verdad, el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí grande porque hoy tengo una capacidad que antes no tenía, ¿verdad? Porque al final uno va viendo no a la persona, sino a la historia detrás de la persona, ¿verdad? Entonces, perdonar es una decisión guiada por el Espíritu Santo. Y yo les he dicho mucho, usted nunca va a sentir perdonar, nunca, nunca. Su carne a usted le va a decir, no perdone, te abandonó, estuviste sola, te hicieron bullying. Les estoy contando en mi caso. Te hicieron bullying, estuviste sola, te educó otra persona, te crió otra persona. En el colegio me decían que yo no tenía mamá, que yo era una abandonada. Bueno, yo sufrí un montón de situaciones y consecuencias a través de este abandono. Y mis amores, créame que mi carne me puede decir, no, ¿cómo vas a perdonar a esa persona? ¿Cómo usted, eh, o sea, y muchas veces yo me pregunté, ¿qué había malo en esa niña? Viéndome como niña, yo decía, pero ¿qué había malo en esa niña para que ella hubiera tomado la decisión simplemente de irse y dejarme botada? O haber intentado abortarme, porque intentó abortarme, intentó dejarme en la puerta de una casa también, eso es lo que sé. Y al final, pues mi papá me tomó en sus brazos al ver que ella estaba buscando la manera de deshacerse de mí. Y eso fue en un pueblo que se llama Chinchiná, Manizales. Y entonces él me agarró en brazos, bebé, y me llevó a Medellín, a la ciudad, a los brazos de mi tía, que era una mujer soltera. Su esposo, y ella estaba pues muy dolida de todo lo que ella estaba viviendo y llegó esta bebé y ella se enamoró de esa bebé, él la crió, la cuidó y hoy por hoy yo le agradezco a ella con todo mi corazón, todo lo que no, al final, aunque es mi madre de crianza, pues no fue la madre que me dio la vida.
¿verdad? Y en la adolescencia para mí fue muy difícil porque ella me dio las cosas materiales, pero ella nunca estuvo presente, ¿verdad? A mí me crió y me educó mi nana, porque mi tía siempre era una mujer trabajadora y ella trabajó para darme todos mis caprichos, pero en realidad nunca estuvo presente como una mamá, ¿verdad? Yo entiendo que ella hizo su esfuerzo, yo hoy la bendigo, la amo, pero, pero no, no hizo el rol que uno como mamá hace, o sea, por más que uno quiera aceptarlo, es que hoy que yo soy mamá, yo digo, es que el amor de madre es un sentimiento que bueno, no sé, las que son mamás aquí lo pueden entender. Uno da la vida por sus hijos, hace lo que sea por sus hijos. Si te llaman en la madrugada, usted sale por su hijo, o sea, usted hace lo que sea por su hijo. Sin embargo, pues por mucho tiempo dije, no, ya no más, tomo la decisión cuando ya me encontré con el Señor, no la voy a juzgar, no soy quien para juzgarla y si Cristo me perdonó a mí, yo tengo que tener el corazón para perdonarla a ella y empecé todo ese proceso de sanidad que tardó años, les puedo decir, tardó años. Entonces, me gustaría, si Ingridita puede ayudarnos a leer, vamos a Claro que sí. mis amores, que es como les digo, yo quiero que ustedes vean esta historia relacionándola con, como si José también al final, no se habla de la mamá, se habla de sus hermanos, de un padre que al final era una familia disfuncional, porque José, para el papá de José, él era el preferido, ahí hay una disfuncionalidad terrible y bueno, no las voy a expoliar, así que si puedes comenzar, Ingrisita, a leernos Génesis 37. Bien, empezamos. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán.
Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, o se ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mis amores, o sea, cuando vemos la historia de José, es una historia demasiado poderosa porque, a ver, porque José tuvo que enfrentar una verdad demasiado difícil. Las personas que debían haberlo amado, que lo debieron haber protegido porque él tenía 17 años. Y ellos fueron precisamente los que lo hirieron, ¿verdad? Sus propios hermanos sintieron celos de él, lo rechazaron, lo perdieron y después siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado, ¿verdad? José, ¿qué pasó? Cargó con las consecuencias de qué? De las decisiones que él no tomó y pasó por separación, injusticia, soledad y años demasiado difíciles. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, ¿qué hizo José? Decidió algo muy diferente, que lo vamos a ver. Y me gustaría que Ingrisita siga con el capítulo 39 porque aquí viene algo muy bonito. Eh, Les voy a resumir ahí un pedacito. José al final es llevado a, José es llevado donde el rey, ¿verdad? Y quiero que Ingrisita nos lea el capítulo 39. Sí, aquí estoy. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Mis amores, al final, cuando vemos aquí la historia de José, a mí me llama mucho la atención porque, a ver, era el hijo preferido de su padre, ¿verdad? El papá veía algo especial en José. El problema era y Dios le había dado a José el don de soñar y de interpretar los sueños, y lo que él interpretaba así era. Y Dios le había dado ese don. El problema era, por eso a él lo llaman el soñador, porque él contaba sus sueños, y aquí nos damos cuenta de una verdad. Uno puede soñar, pero uno tiene que tratar de mantener sus sueños callados. Como digo yo, si usted sueña con algo, cuénteselo primero al Señor, porque aún hasta las personas de la familia uno tiene que tener cuidado con quién comparte sus sueños. José cometió el error de contarle a todos sus hermanos los sueños que él tenía, por eso ellos lo aborrecían, porque como los sueños lo que demostraban era que José iba a llegar a ser un gran rey y que ellos iban a inclinar ante él. Sus hermanos no soportaban que eso pudiera suceder. Además, él era el más pequeño, ¿verdad? Él era el más joven de ellos y el preferido del padre. Entonces, obviamente, sus hermanos lo aborrecían a causa de que ellos lo tiran. Pero vean cómo uno ve cómo Dios va uniendo las piezas, y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy entiendan. No importa, yo sé que, a ver, no estoy negando que lo que vivimos es doloroso. Sí, hay cosas que son muy dolorosas, abusos sexuales, traiciones, mis amores, hay cosas que duelen en el alma y que son difíciles de procesar, pero hay algo importante de entender. Dios en medio de eso te va capacitando. O sea, cuando usted se da cuenta de que cada cosa que usted vive
te va capacitando para llevarte al propósito de Dios, usted dice, wow, o sea, esto no, al final no fue para mal, fue para bien. Y cuando vemos la historia de José, cómo él cae en ese pozo, a él lo sacan del pozo, lo llevan a Egipto. Él lo presentan delante del faraón, él empieza a trabajar para el faraón, al final hasta la esposa de faraón lo termina traicionando porque ella levanta un falso testimonio contra él de que él se le ofreció o la acosó, que fue falso. José siempre tuvo la oportunidad de haber hablado contra Dios, de haber peleado contra Dios. ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué tú permitiste lo otro? Y él nunca, nunca, nunca lo vemos en la historia a él irse contra Dios, ¿verdad? Al contrario, a pesar de lo que él estaba viviendo, él decide hacer lo correcto. Y mis amores, a mí me llama muchísimo la atención y me encanta este versículo donde dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Yo me pongo a ver mi historia y bueno, yo les he contado que yo hice y deshice en mi juventud y pasé por unas cosas. El fin de semana salí con Ingrid a tomarme un café y yo le decía, es que de verdad yo pude haber terminado muerta, asesinada, por donde yo caminé, pude haber terminado asesinada y fueron consecuencias que sí, yo tomé malas decisiones, pero fueron malas decisiones a raíz de mi insanidad, a raíz de esa necesidad de buscar lo que yo no tenía dentro, ¿verdad? Porque aparte de que fui huérfana de papá y fui huérfana de mamá, también fui huérfana de papá. Entonces, yo no tenía quien a mí me diera una guía, quien me dijera, no, no es por aquí, es por acá. Yo no tuve ese modelo de familia, yo no tuve esas herramientas que tal vez hoy ustedes están teniendo la oportunidad de tener. Entonces, yo dediqué mi juventud en buscar respuestas en los lugares incorrectos, ¿verdad? Y al final yo veo a José y yo digo, qué lindo, porque José vivió todo esto, pero José conocía de Dios. En el caso mío, yo no conocía de Dios. Él tenía la bendición de poder conocer a su Dios y no solo de conocer a su Dios, sino de saber que Dios había depositado en él algo especial. Uno en esos momentos, mis amores, cuando uno no tiene el Señor, uno camina sin identidad. Uno camina sin identidad. Usted está buscando aprobación del primero que te diga qué linda que estás, te doy aquí, te doy allá, te llevo acá. Usted de verdad está viviendo la vida de una manera tan vacía, tan triste y hasta que uno definitivamente se encuentra con el Señor. Ingrisita, si seguimos con el 40. Claro que sí. José interpreta dos sueños. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor y el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí
y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y en la copa de Faraón estaba en mi mano, y la copa de Faraón, perdón, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ujú. Ahí vemos cómo Dios sigue respaldando a José, ¿verdad? Si ustedes leen el 41, porque vamos a resumir un poquito porque es largo, cuando tengan chance lean el 41, él vuelve a interpretar otro sueño y vemos cómo Dios respalda a José en el don que le dio, ¿verdad? O sea, Dios le dio a él un don para interpretar los sueños. Ahora pasemos aquí al 41:37, Ingrisita, donde José es gobernador. 37. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ujú. Así se cumplieron los 7 años de
a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido en la, perdón, por toda la tierra había crecido. Al final vemos aquí, chicas, cómo lo que de una u otra forma Dios le revela a él de que había que ahorrar por esos 7 días de prosperidad. Hubieron 7 años de demasiada prosperidad. Él les dice, hay que ahorrar 7 años porque vienen 7 años de vacas flacas. Entonces Dios lo respalda, ¿verdad? Pero aquí viene una parte que es muy interesante y quiero que Ingrisita nos lea el 42 y después del 42 vamos a pasar al 45. Ingrisita, lo que hacemos es que yo te digo hasta dónde leemos el 42. Dale. Bien, los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allá para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a Un tierra. momento ahí, Y perdón. José, ¿Qué pasó? ujú, ¿Qué pasó? ¿Se inclinaron quién? Los hermanos de José se inclinaron rostro a tierra delante de él. O sea, lo que él soñó, que de una u otra manera compartió con ellos, se cumplió, ¿verdad? Eh, pues José no hizo bien, tal vez su ego, tal vez su orgullo, ¿verdad? Lo llevó. Siento que no fue inocencia de él, ¿verdad? Tenía 17 años y creo que él tenía esos sueños, se emocionaba y inocentemente y maduro les contaba a sus hermanos lo que soñaba. Pero esos sueños se hicieron realidad, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo ya Dios empieza a conectar las cosas y aquí vamos a ver cuál es la posición de José delante de sus hermanos. ¿Verdad? Porque finalmente cuando él se encuentra con sus hermanos, él pudo y tenía el poder para vengarse y decir, no, yo voy a vengarme de mis hermanos porque me traicionaron, porque casi me mataron, porque me echaron a un foso, a un pozo. O sea, él podría haber tomado venganza, pero aquí vamos a ver la posición de José, que debería ser nuestra posición delante de una situación, sea con mamá, sea con papá o sea con cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, detrás de el perdón hay una bendición que está retenida, ¿verdad? Cuando nosotras no perdonamos, no estamos permitiendo que Dios nos bendiga de alguna manera. Cuando nosotras perdonamos es como si se abrieran las puertas del cielo y empiezan a suceder cosas extraordinarias en nuestras vidas, empiezan a cambiar nuestras relaciones, empezamos a conocer al amor de nuestra vida, empezamos a conocer personas valiosas porque empezamos a perdonar y a ver las cosas desde otra perspectiva. Si nosotras no perdonamos, seguimos ancladas en la misma situación y eso no nos permite avanzar. Entonces, qué lindo ver cómo José, todo lo que él vive, al final llega a ser una bendición, no solo para él, sino para su familia y para sus generaciones. Sigamos ahí en el 7, Ingrisita. y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía,
y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad Presos. presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Perdón, Después, Ingridita, ahí ¿sí? me encanta porque, ¿ves lo que pasó? José, ¿qué hizo? Lloró, ¿verdad? A veces llorar es necesario. A veces, y en estos procesos, cuando se trata de perdón, llorar es de lo mejor, porque uno se puede liberar en medio del dolor y llorar es una reacción natural. Yo pienso que hay gente que reprime ese sentimiento, pero llorar es necesario y me encanta porque aquí él llora porque él sabe que son sus hermanos y él se está haciendo el loco. Él sabe que son sus hermanos, saben que no son espías, pero se está haciendo el loco porque lo que él quiere es tenerlos a todos y reunirlos. Sigue ahí, Ingrisita. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, y así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos,
José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ujú. Al final, ¿qué hizo José? José los armó, les puso comida, les dio el dinero, o sea, los devolvió con todo, ¿verdad? Él pudo haberlos dejado a todos encerrados, sin alimentos, sin nada, pero él no hizo eso, él no tomó venganza. Lo que hizo fue dejar a uno de sus hermanos porque él quería que ellos regresaran todos juntos, ¿verdad? Entonces les dejo de tarea que lean el 43, que lean el 44 y vamos aquí al 45, Ingrisita, para ir terminando. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He Perdón, aquí. Ingrisita, un momento ahí. Si se dan cuenta, ¿cuál fue el propósito al final? El propósito era que por esos años de hambruna, José lo tenía todo. José había tenido la sabiduría con el faraón de haber guardado alimento, todo lo que necesitaban, y entonces por medio de José, su familia no pereció. Su familia no tuvo hambre, su familia no tuvo necesidad. ¿Por qué? Porque al final él le dice, no, vénganse conmigo a vivir conmigo, que aquí nada les va a hacer falta. Entonces todo esto al final tenía un propósito y el mal que ellos pensaron hacerle a José, Dios lo revirtió en un bien, ¿verdad? Entonces vemos aquí nuevamente, él no tomó venganza, sino que tomó la decisión de ser un instrumento de bendición para su familia. Ok, Ingridita, sigamos ahí en el nuevo, 9. eh, 12. Date prisa. Ah, bueno, perdón, He sí. aquí. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid.
No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 37, perdón, 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vivía aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amén, amén. Entonces, mis amores, por cuestión de tiempo, porque el tiempo es corto, aquí vemos cómo José, sin que ellos lo merecieran, les retribuye y es lo mismo que hace Cristo con nosotros, ¿verdad? Él nos perdona, nos ama, nos da la oportunidad de empezar una nueva vida, nos bendice y uno tiene que llegar a la conclusión de decir, ¿cómo yo no lo voy a hacer por mi madre? ¿Cómo no lo voy a hacer por mi padre? ¿Cómo no lo voy a hacer por mi vecino? Por quien sea. Porque si Dios lo hace con nosotros, ¿cómo nosotras no lo vamos a hacer, verdad? Y José reconoció lo que realmente ocurrió. Cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, José no dice, no pasó nada, pero José dice, al final, como dice Génesis 50:20, que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, él les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien. José vivió 100 años y vivió y fue tío, fue abuelo, vivió con todas sus generaciones en bendición, porque fue él el instrumento que Dios usó para ser de bendición. Al final, José llamó al mal por su nombre. Esto es fundamental para que el proceso de perdonar a mamá, porque perdonar no significa decir, ay, mamá hizo lo mejor que pudo, entonces de ahí no importa. O no debería sentirme herida, ay, tal vez soy una exagerada. No se trata de eso. Se trata de reconocer de que nos hirieron, se trata de reconocer de que dolió, pero no quedarnos en la herida. Pueden haber cosas que realmente dolieron: las palabras, el rechazo, la comparación, la ausencia, la falta de afecto, las exigencias, decisiones equivocadas, pero la sanidad empieza cuando podemos reconocer la herida sin convertirla en nuestra identidad, ¿verdad? Una mujer puede decir, sí, me dolió, tuvo consecuencias, pero no quiero que ese dolor gobierne mi vida, ¿verdad? Y al final vemos que José lloró y antes de poder él abrazar a sus hermanos, él llora. Y algo precioso que me encanta de esta historia es que él aparece llorando varias veces. Cuando finalmente se revela su identidad en Génesis 45:2, dice que lloró tan fuerte que los egipcios lo escucharon. Y eso nos enseña que una persona puede tener fe y todavía sentir dolor, ¿verdad? Puede amar a Dios y llorar, ¿verdad? Porque él amaba al Señor, él era un hombre de fe, pero él llevaba un dolor por dentro, ¿verdad? Entonces, puedes querer perdonar a mamá, pero todavía sentir tristeza. Por eso les dije desde un inicio, es todo un proceso y puedes estar avanzando y todavía tener recuerdos que duelen. Yo por mucho tiempo dije, no, yo ya la perdoné y en actividades del Día de la Madre todavía me salían las lágrimas hasta que yo dije, no, aquí hay cosas que todavía no han sido perdonadas. Hoy por hoy puedo hablar del tema, hoy por hoy puedo hablar de ella sin rencor, sin resentimiento, sino
desde el amor y desde entender que ella tuvo una historia que yo desconozco y que no puedo juzgarla. El perdón no exige que dejes de sentir, ¿verdad? Dios no necesita que usted esconda sus emociones para poder sanar, no. Antes de decir, ya perdoné, tal vez primero necesitamos poder decir, Señor, esto fue lo que me dolió, como vimos en la diapositiva segunda, ¿verdad? Decirle a Dios, Señor, esto me dolió, esto realmente lo llevo en mi corazón y te pido que tú lo sanes. José dejó de buscar que sus hermanos pagaran, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita. José llegó a tener muchísimo poder en Egipto. Sus hermanos estaban completamente a su merced. Él podía hacer lo que quisiera con ellos, encarcelarlos, matarlos, dejarlos morir de hambre. Humanamente hablando, José tenía la oportunidad perfecta de una venganza, pero así, mejor dicho, 10 de 10 como dicen, ¿verdad? Pero después de la muerte de su papá Jacob, sus hermanos se asustaron pensando que finalmente José se cobraría todo, pero al final se dan cuenta de que José no les cobra ninguna venganza, sino que al contrario, los bendice y es un canal de bendición para ellos. En Génesis 50:19 cuando dice, ¿acaso estoy en un lugar, perdón, dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Por eso las invito a que ustedes lean Génesis 50. Y esta frase es súper liberadora, porque cuando él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y eso deberíamos decirnos nosotras a nosotras mismas, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? O sea, ¿cómo yo no voy a perdonar si Cristo me perdonó a mí todas las barbaridades que yo he hecho? Y Él es Dios y yo soy simplemente un ser humano, ¿verdad? Y José entendió que al final no corresponde, no nos corresponde pasar el resto de nuestra vida cobrando deudas. Mis amores, nosotras no hemos sido llamadas a eso, nosotras hemos sido llamadas a glorificar a Dios, a ser testimonio, a poder ser luz y poder brillar y poder decirle a otras, yo pude con esto, usted también puede salir adelante, ¿verdad? Y esto puede aplicarse también todo esto se puede aplicar a la relación con mamá y a veces queremos que la mamá algún día nos diga, ay, mi amor, perdóname, yo me equivoqué, ¿verdad? Porque por muchos momentos yo soñé que ella aparecía en mi vida y que algún día la iba a encontrar o que ella me iba a buscar. Y a veces queremos que mamá finalmente o reconozca todo lo que hizo o entienda cuánto nos afectó o pida perdón exactamente como esperamos o que cambie si usted tiene a mamá o que repare todos los años perdidos. Y mis amores, la mala noticia es que tal vez ninguna de esas cosas pasen, ¿verdad? Al final, perdonar me libera a mí, perdonar es un beneficio personal, independientemente si ella me busca, independientemente si ella repara los años que se perdieron, independientemente si ella quiere venir a mi vida a reparar lo que o sea, yo debo perdonar independientemente de eso. Si esto pasa, maravilloso, pero si no pasa, igualmente debo perdonarla. Y es comprensible desear, pero hay preguntas que en esta vida, como les dije al inicio, no tendrán respuesta y tal vez la vamos a tener en la otra vida, ¿verdad?
¡Ay, algo pasó! Creo que te quedaste sin internet o algo así, no sé, en uno de los... Vamos a ver. Pero estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ustedes no me ven. O si gusta, puedes hacerla en... No te vemos, pero si gusta, puedes hacerla ahí. Ya creo que igual ya estabas terminando, ¿verdad? Sí, ya estaba terminando. Dame para ver acá una cosita. Ay, señor, estas cosas que pasan. Ay, deme un momentito. Bueno, para terminar, porque creo que aquí el internet me está fallando. Les voy a dejar nada más como tarea, no sé si ustedes recuerdan que en la práctica de lo de papá hicimos una carta, ¿verdad? Entonces me gustaría dejarles como tarea que ustedes puedan hacer esa misma carta con el tema de mamá. Escribir lo que me dolió, lo que reconozco, lo que hoy decido soltar, ¿verdad? Escribir una frase como mamá, hoy decido entregarte en las manos de Dios, me dolió no sé, ¿verdad? Y poder, una de dos, o entregársela a mamá si usted tuviera la valentía y, ¿verdad? El valor para hacerlo o simplemente agarrar esa cartita, ponerla en las manos del Señor y quemarla y dejar que Dios haga la obra en sus corazones, ¿verdad? Permítame para ver acá. Pero ustedes no pueden ver mi pantalla en este momento. No, no sale. No, no vemos nada. Qué raro para ver una cosa. Qué particular esto. Sí, es que hoy hicimos, digamos que una forma diferente, Tiff y yo, para yo poder compartir las diapositivas. Ahí no las ven, no. Ah, es que yo creo que es que Tiffy me quitó, yo creo que ya de compartir pantalla, Tiffy. Por eso es que no puedo. Pero bueno, en fin, ahí les voy a mandar, sino la presentación para que ustedes la tengan. Si pueden, háganla. Acá voy a, para ver acá si aparezco. Denme un momentito. Ahora sí. Si ustedes pueden, hagan la cartita, ¿verdad? Donde ustedes puedan escribir ahí a mamá todo aquello que quieren perdonar, que ustedes saben que les dolió, lo que les hizo falta. Como les digo nuevamente, si usted tiene el valor de entregársela, entréguesela. Sería súper sanador. Si usted tiene la posibilidad de irse a tomar un café con ella, de poder compartir este Día de la Madre, un espacio con ella. De ahí, mis amores, eso sería demasiado valioso y créame que sería algo demasiado agradable a Dios. Porque al final la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y vivas en bendición, ¿verdad? Y al final es un mandamiento con promesa. Y yo creo que independientemente de cómo sea mamá, es un mandamiento, entonces debemos cumplirlo. Así que mis amores, por falta de tiempo y porque no sé qué fue lo que pasó con lo de las diapositivas, dejamos el tema aquí. Espero que les haya gustado la historia de José. De verdad, si pueden en casita, léanla, estudienla y empápense en un poquito más del tema. Y bueno, que sea de bendición para ustedes. No sé si nos retiramos con una pequeña oración. Tiffy, ¿está por ahí? Sí, 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 no, perfecto. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo maravilloso donde pudimos escudriñar tu palabra, Señor, aprender de ella, Padre.
Quiero orarte por cada corazón, Señor, pedirte que seas tú, Señor, trayendo la sanidad, la libertad que cada una necesita. Padre, oro para que seas tú, Señor, este Día de la Madre, Señor, tocando los corazones, Señor, para que cada una de ellas pueda cumplir ese mandamiento que tú nos pones a cada una, Señor, de honrar a nuestros padres, Señor, para tener larga vida y una larga vida en bendición, Señor. Bendice a cada mujer que está aquí representando una familia, Señor. Bendice cada trabajo, bendícelas en su salud, en sus emociones, en sus espíritus, Señor. Sé tú haciendo la obra en cada vida, Señor. Sé ayudándolas a perseverar, Señor, en este camino, Señor, que sé que no es fácil, pero que contigo, Señor, somos más que vencedoras, Padre. Bendice a todas aquellas que no se pudieron hoy conectar y aquellas que van a poder ver la grabación, Señor. Sé tú tocando los corazones de cada una y oramos por nuestra reunión del 19, Señor, de septiembre, que sé que tu mano va a estar ahí presente, Señor, trayendo sanidad y trayendo libertad a cada corazón, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Chicas, nada más quería agregar, y disculpen que no pongo la cámara hoy, pero nada más quería agregar que esto todo va a ser, digamos, como sesiones para ir hasta nuestra reunión. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo es relacionado con el tema de nuestra reunión presencial, que nuevamente se va a dar la fecha, ¿y cuál es exactamente? El 19 de septiembre. Entonces, igual para recordarles a las que todavía no han guardado el campito, para que puedan, aunque sea poner la mitad, por lo menos para que ya sepan que tienen el espacio por ahí. Y chicas, eso sería todo y de verdad esperamos que este tema y todos estos que van de la mano, pues sean de verdad de mucho entendimiento para sus corazones y así que los vamos a tocar en la reunión presencial. Amén, amén. Chicas, que Dios me las bendiga. Les mando un abrazo. Yo sé que estas horas ya de que vayan a sus casitas a descansar, bueno, que estén en sus casitas descansando. Y como dijo Tiffy, este es un tema muy, muy hermoso que hemos querido tocar para ir como preparando el camino para nuestra reunión presencial, que de verdad va a estar demasiado hermosa. Así que les bendecimos, les mandamos un abrazo. No sé si alguna quiere hacer algún comentario, si quiere decir algo. Y nuevamente, lean la palabra, conéctense con este libro, ¿verdad? Yo le dije a Tiffy que me gustaría que nuestras reuniones sean un poco más bíblicas, más enfocadas en estudiar la palabra, porque todas necesitamos seguir creciendo y madurar en lo que es la parte espiritual. Así que si alguna quiere hacer algún comentario o alguna preguntita de la actividad o algo. Lina, yo puedo decir, mira, me encanta, sí, justamente este tema porque me toca muchísimo y amo desde hace unos años que yo leí o supe la historia de José, a mí me impresionó tremendamente porque uno cree que uno anda en la vida como sin rumbo, pero es que cuando Dios lo tiene bajo control, él conecta todo de una manera impresionante y me fascina el rumbo que toma la historia y eso a mí me da muchísima esperanza de que uno está un momento como perdido, como que no sabe para dónde va y la esperanza es que Dios siempre está ahí al frente de nuestro camino y en algún momento veremos todo el cuadro completo y diremos qué maravilloso eres tú, Señor. No entendemos nada ahorita, pero sé que en algún momento lo verá mi corazón, lo verán mis ojos y espero en ti solamente, Señor. Ese es mi regalo de esta charla de hoy. Gracias, Lina. Amén, amén. Sí, así es, de verdad que sí. Como le pasó a José, de verdad, él no entendía, pero y me pasó a mí. Yo nuevamente les digo, chicas, hay que perseverar.
tarde que temprano uno se da cuenta cómo cada cosa encaja. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque nos cueste creerlo. Yo sé que cuesta, pero Él tiene el control de cada detalle de nuestra vida, aún de aquellas decisiones que no tomamos correctamente, ¿verdad? Donde nos equivocamos. Aún de eso, Él tiene el control. Así que mis amores, que Dios me las bendiga. No sé si alguna otra quiere hacer un comentario o nos vamos a dormir. Yo creo que no, Tiffy. Ok, Bueno, mis chicas, amores. chaito, que estén muy bien y que Dios los acompañe. Buenas Gracias, noches. Buenas Alexa, noches. Lili, Marianela. Buenas noches, chicas. Chao.